Buenos días, Gregorio. Yo soy Nuria y ella es mi compañera Aránzazu. Y bueno, lo primero que queríamos hacer era pues agradecerle la disponibilidad, su amabilidad y la cercanía que ha tenido hacia nosotras y hacia el proyecto que estamos haciendo para la universidad, porque para nosotras es realmente un honor tener esta oportunidad de estar hablando pues cara a cara con usted. Pues un placer por mi parte. Desde luego, si no me hubiese apetecido hacerlo, no lo hubiera hecho. Por lo tanto, encantado de estar con vosotros. Yo también sé lo que es ser estudiante, tener que hacer trabajos y no encontrar a veces a la persona que quiere estar dando vueltas. Estamos para esto, para ayudarnos unos a otros, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que queríamos preguntarle es que la tecnología es un evidente signo de progreso social, pero en este sentido... ¿Te puedo cortar ya? Sí, claro. Yo no veo tan claro que sea un evidente signo de progreso social. Por ejemplo, ¿la bomba atómica es un evidente signo de progreso social? No, por supuesto que no. Yo suelo diferenciar entre los progresos y el progreso. Obviamente hay muchísimos elementos de progreso que nos aporta la tecnología. Ahora bien, pensar que por sí misma ya nos garantiza una mejor... Claro, ¿qué es el progreso? El progreso, decía un escritor español, hoy ya olvidado, pero magnífico escritor, Severo Catalina, decía: progresar no es correr, progresar es subir. ¿Eh? Entonces, ¿somos nosotros mejores que nuestros abuelos? Yo solo tengo mis dudas, pero vaya, acepto, perdona que te haya cortado, y acepto la mayor. Bueno, lo que queríamos preguntarle es si usted cree que la pandemia ha podido hacer un retrato fiel de las desigualdades que se dan en nuestra sociedad, pues respecto a la disponibilidad y el uso de las nuevas tecnologías, porque, claro, me imagino que en muchas familias se habrán encontrado con este problema. A ver, yo es que fíjate, eso intento diferenciar mucho la pobreza cultural de la pobreza económica, porque creo que no coinciden, y especialmente en España me parece obvio que no coinciden. A veces te encuentras con familias muy humildes que se desviven por sus hijos, por mantener pues un ambiente de trabajo, una vida pues que no sea ignorante de los elementos culturales que enriquecen nuestra existencia, ¿no? Y a veces te encuentras también con familias muy ricas que los hijos parece que fuesen huérfanos millonarios, ¿no? Es decir, que tienen de todo menos lo que más necesitarían, que sería la atención de sus padres. Entonces, la pandemia ha supuesto muchas cosas. Básicamente yo creo que para el sistema educativo ha supuesto una especie de test de estrés, ¿no? Ha sometido al sistema educativo a una prueba de fuerza. Y en esta prueba de fuerza lo que hemos visto son varias cosas. Es que a algunos les ha ido bien, a algunos niños en general o adolescentes, hablemos en general de estudiantes, de alumnos, a algunos les ha ido bien. ¿Y a quiénes les ha ido bien? Pues les ha ido bien básicamente a los introvertidos, que no son los tímidos. Una cosa es el tímido y otra cosa es el introvertido. El tímido querría comunicarse con los demás y nota que no tiene recursos. El introvertido pues no necesita tanto de los demás, no porque sienta vergüenza o tal, sino porque, bueno, se lleva a sí mismo, ¿no? Y tampoco es que sea especialmente egoísta, sino, bueno, pues le gusta hacer esas cosas a su aire, a su ritmo. A los introvertidos que tienen método de trabajo les ha ido bien. Les ha ido bien, por ejemplo, a los que padecían bullying, a muchos de los que padecían bullying, que les ha ido bien el trabajo en casa. Les ha ido bien, obviamente, a todos aquellos que tienen una familia que pues les ha ayudado, ha estado ayudándolos. Les ha ido bien a los que ya tenían un contacto con las nuevas tecnologías previa a la pandemia. Y en general les ha ido bien, ha ido bien a los que tenían más edad, es decir, con los niños pequeños las nuevas tecnologías ha sido a veces una fuente de confusión. A partir de los 10 años, pues hemos visto, incluso un poco antes en algunos casos, pero hemos visto que, bueno, cuando se han dado todos estos elementos, las cosas han ido bien. Ahora bien, también hay que tener en cuenta otra cosa,
que en torno, me resulta muy difícil determinarlo exactamente, pero en torno entre un 20 y un 30% de alumnos desaparecieron de los radares escolares desde el primer día, desde el primer momento del confinamiento. Y no necesariamente han sido los más pobres, es decir, sí ha habido un factor de pobreza, pero lo reduciríamos, ¿no? Y después el resto, si quitamos pues un 10, un 15% que les ha ido bien, un 20 o 30% que ves que han desaparecido, el resto pues son las familias las que se han visto a sus límites, porque pues un padre no es un padre de alumno, ¿eh? Un padre es un padre, no es un padre de alumno, y tener que estar detrás del hijo para ver si cumplía pues con lo que tenía que cumplir ha sido bastante agotador para muchas familias. Es decir, el niño, el alumno autónomo, pues ha ido bien, el otro pues ha sido incluso una fuente de conflictos. Yo diría que después al final del confinamiento la mayor parte de las familias llegaron hartas de toda la cuestión telemática, porque era una fuente de conflictos. Que tienes que ponerte a hacer no sé cuántos, ya después de que vea la televisión, que no sé qué, que ahora déjame el ordenador, no, que ahora lo tiene tu hermano, no, que lo necesito yo para no sé qué. Ha sido una fuente de conflictos. Entonces, resumiendo, sí, obviamente, la pobreza siempre lo tiene peor, siempre lo tiene peor, pero en este caso creo que a la pobreza económica hay que añadirle la perspectiva para mí esencial de la pobreza cultural. Si veis que me alargo demasiado, cortarme sin piedad, ¿eh? No. Sí, esto también tiene bastante que ver con la conferencia que vimos, que le comenté, que, bueno, no tiene que ver, pero a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención una anécdota que usted contaba de, creo que era un médico de Nueva York o algo así. Sí. Su madre limpiaba casas y se dio cuenta. Claro. Benjamin Carson. Nos llamó muchísimo la atención, la verdad, porque... Bueno, es que, mira... es mi experiencia personal. Yo soy de una familia muy humilde, me quedé huérfano de padre cuando yo tenía 5 años y mi madre era analfabeta. Entonces yo sé lo que mi madre hizo por mí. Y lo sé, y además no solamente lo sé, sino que conforme pasa el tiempo lo tengo más vivo. Sin la atención, sin la dedicación, bueno, pues muchas cosas que aquella mujer, y pensad que uno de mis primeros recuerdos es de mis primeros no, pero de los más intensos de mi infancia es intentar enseñarle a leer a mi madre. Pues yo era un niño que había aprendido y aprendía con la ilusión de poder enseñar a leer a mi madre. Entonces, mientras que te puedes encontrar a veces, pues lo que os decía antes, familias muy ricas, que de hecho los hijos son huérfanos de afecto, ¿no? El caso de Benjamin Carson es un caso espectacular, claro, porque ahí tiene una madre que es una auténtica heroína. Luego, ¿cree que la escuela actual cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para el reto que se nos ha planteado con la pandemia? Mira, la escuela, como la sanidad, nunca cuenta con los elementos que le gustaría contar, ¿eh? Siempre es necesario, siempre se pueden necesitar más cosas. Ahora bien, la escuela difícilmente puede tener todas las innovaciones tecnológicas al momento porque económicamente no hay presupuesto que lo soportase. Por otra parte, estás viendo, y sé muy bien de lo que hablo, que hay muchas escuelas que tienen espacios llenos de cacharrería informática que nadie utiliza, ¿eh? Les han llegado y por lo tanto lo que deberíamos ver es dotar específicamente a las escuelas que saben cómo utilizarlos. Y si en una escuela pues o no saben o no quieren utilizarlos y no están dispuestos a aprender su uso, yo no les daría, no me gastaría un céntimo en dotar a un centro de materiales que sé positivamente que no va a estar bien utilizado. Lo hemos visto con las pizarras digitales. En las pizarras digitales, que no es un material barato, y además, como todas las tecnologías tienen fechas de seguir, muy pronto se queda todo obsoleto, ¿no? Es decir, hemos visto centros que utilizaban las pizarras digitales con una creatividad extraordinaria
y hemos visto centros que utilizaban las pizarras digitales para, vamos a no hacer leña del árbol caído, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que me parece que el problema, como siempre, no está en los objetos pedagógicos o didácticos, está en la formación del profesorado para utilizar los recursos didácticos. Cuando yo comenzaba tenía 20 y pocos años y comenzaba en la enseñanza, recuerdo una persona que decía: mira, un maestro debajo de un árbol es capaz de hacer una escuela. Mientras que me perdonáis un momentito, por favor. Perdonad, pero es que han llamado justo mi hijo. ¿Ves los hijos? Pues mi hijo, que se había dejado la llave. Ya veis vosotras. Bueno, ya no sé por dónde íbamos, perdonad. Que un maestro puede hacer una escuela. Exacto, un maestro debajo de un árbol que le dé sombra puede crear una escuela, puede crear un ambiente fértil de aprendizaje. Mientras que un mal maestro, que los hay, con toda la tecnología del mundo, es capaz de aburrir hasta los muros de un centro, ¿no? Para usted, ya no a nivel de las nuevas tecnologías, pero ¿qué carencias cree que podemos encontrar en el sistema educativo que estamos viviendo hoy en día? Porque parece que cada vez los niños sepan menos, ¿no? O sea, las carencias siempre habrá. De la misma manera que os ponía el ejemplo de los hospitales en la sanidad. Siempre se necesitan más camas, siempre se necesitan mejor aparatos, siempre se necesitan más especialistas, siempre se necesita... La vida avanza y avanza siempre o avanza generando situaciones inesperadas, y por lo tanto hay que ir adaptándose siempre un paso detrás, ¿no?, de esas circunstancias. Yo diría que, si os tengo que decir honestamente lo que pienso, a mi modo de ver, la principal carencia hoy de la escuela es la formación de los docentes, que creo que llegan muchas veces a los centros con una formación, con unas ilusiones que después, cuando se encuentran con la realidad, pues se desmoronan. La enseñanza es un oficio muy exigente, por supuesto que bienvenido sea el romanticismo y el idealismo, pero es que has de conocer el oficio. Has de conocer el oficio, has de saber cómo comenzar una clase, cómo acabar una clase, cómo dirigirte al alumno impertinente que lo vas a tener, el cómo relacionarte con esos alumnos que van a estar continuamente buscando tu punto débil, porque para eso son muy listos, son muy listos, buscando tu punto débil para ponerte a prueba. Cómo aprender. Yo recuerdo que estaba en lo que hace unos años era el CAP, el curso de adaptación pedagógica para los licenciados, ¿no? En vez del máster que hay ahora, pues era un curso. Y yo veía a veces, licenciados que podían ser, yo daba el CAP de filosofía, licenciados que igual eran unos genios en Heidegger, pero después eran incapaces de mirarte cara a cara cuando estaban hablando. Bueno, pues ese no puede ser un buen docente. Es imposible. Es decir, si no miras cara a cara a tu alumno, no puede. Y saber mirar cara a cara es saber leer la cara del alumno. ¿Cuántas veces ese alumno que te mira fijamente con los ojos redondos se ha ido ya del aula y anda con su imaginación por no sé dónde, ¿no? ¿Cuántas veces el alumno que parece más impertinente lo que te está pidiendo es: ¡hey, que estoy aquí, hazme caso! ¿Cuántas veces pues vienen los padres angustiados y necesitan una respuesta que no incremente su angustia, ¿no? Que sin falsear los datos pues les ayude a gestionar el problema que tienen, y no lo ven? Os lo digo con gran dolor, ¿no? Pero no hace mucho me contaba en un claustro de una escuela, pues una
maestra recién llegada que se puso a llorar en el claustro cuando se enteró de que tenía que dar matemáticas en cuarto de primaria. Si no eres capaz, si no tienes recursos para llevar una clase de matemáticas en cuarto de primaria, pues aquí algo falla. Y esto, que para mí es lo más doloroso, es decir, cuando hablamos de la formación de los docentes, tiene manifestaciones muy curiosas, porque pensad que en el conjunto de Europa y en Estados Unidos también, un gran porcentaje de docentes descubren enseguida que lo que se encuentran no se corresponde con las expectativas que tenían. Y entonces, ¿qué hacen? Abandonan y se buscan otros trabajos. En el sistema educativo español no abandona nadie. No abandona nadie. ¿Por qué? Pues en mi opinión, y pensad que ser un profesor quemado es algo de lo más duro que puede haber. Porque encontrarse cada día con un grupo de niños o de adolescentes, y si no tienes ilusión y recursos para tirar eso adelante, es una experiencia extraordinariamente frustrante. Y sin embargo, esos profesores quemados no abandonan. Prefieren estar prefieren continuar quemados en sus centros que enfrentarse al mundo exterior a buscar otro trabajo. Y eso dice algo, creo yo, sobre nuestra capacidad o nuestra capacitación profesional. Estaba hace una serie de años yo en San Francisco, pues estudiando un caso muy interesante sobre las diferencias de resultados en las escuelas de California entre blancos, negros, anglosajones, negros, hispanos y orientales, y me encontré, pues había una persona que era una maestra de Finlandia, ¿no? Y hablando, pues ya comenzamos a hablar, que establecimos una cierta confianza, y me decía que a ella le había desilusionado mucho la enseñanza, no tanto por la enseñanza en sí, sino pues porque ella esperaba unas cosas y se encontraba con otras, ¿no? Y me decía: en cuanto vuelva voy a enviar mi currículum a empresas de alta tecnología para que me apetecería trabajar, ¿no? Y yo, siendo muy mal educado y un impertinente y no pensando lo que le decía, se lo dije así, le dije: oye, ¿y te contratarán siendo maestra? Y ella me contestó muy digna: sí, me contratarán porque soy maestra. ¿No? Y eso, pues me di cuenta, ¿no?, que había metido la pata, le pedí disculpas, etcétera. Pero eso me parece importante, ¿no? Me contratarán porque soy maestra. Y luego, ¿cree usted que el sistema educativo es un sistema de éxito? A ver, que el sistema educativo no puede ser nunca un sistema de éxito al 100%, porque no sabemos. Es decir, es que con frecuencia le pedimos a las cosas humanas resultados muy por encima de lo que los humanos podemos dar de nosotros mismos. Es decir, ningún sistema, ninguna creación humana es una creación de sus resultados de éxito al 100%. Ahora bien, a mí eso yo no me lo planteo así. Yo me lo planteo de esta manera. Es decir, yo creo que la escuela, el sistema educativo, vamos a hablar de la escuela directamente, es una institución al mismo tiempo noble e imperfecta. ¿Eh? ¿Y por qué es noble? Hombre, porque encontrarte a un alumno que llega allí y que sabes tú, pues que le permites el acceso a monumentos de cultura, le das destrezas para desenvolverse en el mundo, etcétera, etcétera, eso me parece muy noble. Y es imperfecta, ¿por qué? Pues mirad, y esto hay que tenerlo muy claro siempre como docentes, porque nadie puede garantizar el éxito de su trabajo. Nadie. Y en el aula muchas veces, te encuentras con determinados alumnos a los que no sabes cómo llegar. Y entonces, si pruebas de aquí para allá y ves que no sabes, que se te escapan, y ese es un elemento de frustración. Al mismo tiempo, como te encuentras con otros que sin saber muy bien por qué pegan un cambio y de repente son distintos, ¿no? Entonces,
no sabemos cómo resolver todos los problemas que se crean en un centro, en ninguna institución humana, ni en un hospital, ni en una escuela. Ahora bien, lo que tenemos que tener presente es eso, si siendo imperfecta es noble. Y entonces mirar con qué nos comprometemos, con sus noblezas o con sus imperfecciones. Porque si nos comprometemos con su nobleza, la estaremos fomentando, y si nos comprometemos con sus imperfecciones, pues seremos uno de esos profesores que hay en cada claustro. En cada claustro hay, fijaos que esto, permitidme un paréntesis, es muy curioso, porque tenemos literatura pedagógica, pero toneladas de literatura pedagógica sobre los más diversos temas, excepto sobre la dinámica real de los claustros escolares. Y buena parte de la calidad de un centro depende de las relaciones humanas que se generan entre el profesorado, ¿no? Pues bien, mi experiencia me dice que sea cual sea el claustro, siempre te vas a encontrar un porcentaje en torno al 5%, 5 o 10% del profesorado que va a jugar a la contra. Va a jugar a la contra. Y entonces va a estar continuamente diciendo, sí, claro, nos han puesto pizarras digitales, pero yo prefiero la de tiza. O sí, resulta que hay que ir de excursión. ¿Por qué hay que ir de excursión? O el director dice, hoy hace buen día, y hay alguien que dice, sí, ¿qué habrá querido decir, no? Es decir, siempre hay personas que juegan a la contra. Y eso, a poca experiencia vital que lo sepáis, sabéis que en todo grupo humano los hay. Los hay. Y saber integrar esas personas en una dinámica colectiva es extraordinariamente complejo. Por eso os decía que no podemos garantizar nunca el éxito a priori. Ahora bien, sabiendo esto, lo que creo que a nuestros centros educativos les falta, y creo también que esta es su falta, su déficit más notable, es la capacidad para aprender de sus propias experiencias. Lo que se ha dado en llamar las prácticas reflexivas. La capacidad para aprender de tus propias experiencias y, sobre todo, de los centros que lo hacen mejor que tú. Pues no ir con un orgullo que no te lleva a ningún sitio, y si ves que en un centro lo hacen bien, pues reconócelo abiertamente, decir, oye, nos hemos enterado que esto lo hacéis de maravilla, podemos venir a aprender, nos podéis contar cómo lo hacéis, qué estáis haciendo, y después pues ver en las dinámicas de un centro, pues que lo que pones en marcha tiene que acabar con alguna reflexión docente. Esto lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, podríamos mejorarlo así, porque uno de los elementos, fijaros, esto también es muy, muy curioso, uno de los elementos que más queman la vida docente son los claustros que están siempre planteándose los mismos temas, lo que yo llamo la escuela de la marmota. ¿Os acordáis de la película del año de la... Bueno, esa escuela que siempre, una y otra vez, y se vota, pero da igual, después se vuelven a plantear, siempre tienes... son centros que no son capaces de aprender de su experiencia, y por lo tanto siempre arrastran sus problemas, sus mismos problemas, ¿no? Que pueden ser de muy diverso tipo, pero que están ahí. Pues eso para mí es el déficit más importante. Y por ejemplo, podríamos ver que, y eso nada más llegar a un centro lo ves, que buena parte de los problemas escolares se podrían reducir con medidas muy sencillas, aprovechando el tiempo, es decir, siendo los profesores puntuales en las aulas. ¿Cuántos problemas de indisciplina se generan en los cambios de clase porque el profesor llega tarde? ¿Cuántos desperfectos en un centro se producen en ese momento? Etcétera, etcétera. Entonces, las prácticas reflexivas significan no solamente aprender de tu experiencia, sino ser capaz para ver en tu centro qué es aquello que va bien y qué es aquello que va mal, y cuáles son los problemas con los que te encuentras y te falta capacidad de análisis para tematizarlos bien y encontrarles una respuesta. También queríamos saber qué piensa usted sobre las nuevas propuestas educativas
que quieren potenciar más las competencias que no la memorización, porque esto no se ha hecho ya anteriormente. De hecho, yo me estoy encontrando, pues mira, ayer el César Coll planteaba, un psicólogo que estuvo detrás de la LOCSE, planteaba cosas que yo lo estuve oyendo en la conferencia de prensa y todo me resultaba oído. Más aún, cuando en la propuesta de desarrollo curricular que acaba de hacer público el Ministerio de Educación se habla de las competencias, se dice que las competencias son conocimientos más destrezas más aptitudes. Es decir, conocimientos más destrezas más aptitudes. Pues bien, eso es lo que los psicólogos de la LOCSE llamaban conceptos, procedimientos y actitudes. Y lo que decíamos de la escuela, su incapacidad para aprender de su propia experiencia, también podemos decirlo de los administradores políticos del sistema educativo. Tenemos muy poca capacidad para aprender de nuestra propia experiencia. Yo, mira, ahora mismo estoy escribiendo un artículo que tengo que enviar a un periódico de Madrid y voy a hacer una defensa de la memoria por varias razones. En primer lugar, porque a mí me gustaría tener más memoria de la que tengo. Sin ninguna duda. Ahora mismo firmaría. Si me dijeran, oye, firmando esto tienes... Sin ninguna duda, me gustaría tener más memoria que la que tengo. Segundo, porque es decir, la memoria, cuando veo en los críticos de la memoria un desconocimiento bastante escandaloso de las aportaciones de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva ha situado la memoria en un campo conceptual, diferenciando entre la memoria de trabajo y memoria a largo término, etcétera, etcétera, o de las aportaciones de la teoría de la carga cognitiva. Digamos que la investigación psicológica nos sitúa, nos plantea la memoria como una actividad muy, muy, muy dinámica, extraordinariamente dinámica. Pero os voy a decir para mí cuál es el argumento esencial por el que soy un defensor acérrimo de la memoria. Leer. Y yo estoy convencido que nuestros problemas, nuestro fracaso escolar tiene una raíz lingüística en su fondo, quitando un porcentaje con trastornos específicos de aprendizaje. Después creo yo que el fracaso escolar español es un fracaso lingüístico, es decir, competencias lingüísticas. Pues bien, ¿qué es leer? Leer es situar un texto en un contexto. Si ahora yo, pues qué sé yo, os diera una crónica taurina y no tenéis ni idea del lenguaje específico de los toros, sería como leer, qué sé yo, un texto en un idioma extranjero. Nos falta el contexto, nos falta el contexto. Si os diese una fórmula matemática, y las matemáticas son un lenguaje, pues si no tenemos una formación de matemática, lo único que vemos son rayas, es decir, X, Y, raíces cuadradas y no sé qué, pero no entiendes nada, ¿no? Si detestáis el fútbol y os encontráis con una crónica de un partido de fútbol, pues vais a ver, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere decir estas cosas? Es decir, leer a veces se interpreta como si leer fuese la capacidad de decodificar. Y eso que tiene que ver con la mecánica de la lectoescritura es muy importante. Pero aprendiendo la mecánica de la lectoescritura no has aprendido a leer. Para leer bien tienes que ir ampliando tus contextos culturales, el contexto que siempre llevas contigo. Es decir, y básicamente ese contexto es un contexto lingüístico. Lo que sabes se tiene que manifestar en palabras, en estructuras sintácticas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre la pobreza en la memoria va acompañada de una pobreza gramatical y una pobreza semántica. Y lo que tenemos que hacer es eso, ir ampliando los contextos, porque si no te encuentras, pues que te encuentras niños que se aburren leyendo. ¿Por qué? Porque encuentran, cuando están leyendo, lo que yo llamo vacíos fácticos, palabras que para ellos no tienen significado. Entonces van tropezando en una y otra y se cansan, se aburren y lo dejan. Pero bueno, yo no soy en absoluto, no solamente no soy reacio, sino que soy un gran defensor de la memoria. Soy un gran defensor de que a los niños en preescolar se les enseñen cientos de canciones y que aprendan un montón de poesías. Os pondré un ejemplo también muy claro. Los niños estadísticamente, en los casos humanos siempre tienen sus propias trayectorias, ¿no? Pero estadísticamente los niños a finales de los 2 años comienzan a hacer frases de 2 palabras, que sé yo, mama, agua, ¿no? O papa, pigs.
decir, frases de 2 palabras, pero cuando están cantando son capaces de hacer frases de 3 o de 4 palabras. Por lo tanto, la memoria, este es el caso para mí más claro, es un gran potenciador del aprendizaje. Es decir, y memoria no quiere decir que tú los pongas en fila y como un sargento chusquero les digas aprenderse la lista telefónica de Madrid, ¿no? No estamos hablando de esto. Otra cosa es cómo aprendemos bien las cosas de memoria, pero ese es un problema didáctico, no psicológico. Psicológicamente la memoria es esencial, ¿no? Pero bueno, en fin, entendiendo esta dinámica y que no hay ninguna oposición entre memoria y imaginación, como se dice, pues obviamente con la memoria no es suficiente. Obviamente con la memoria no es suficiente. Tendrás que aprender estrategias de relación, de conexión, de análisis, de síntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también te genera hábitos mentales. ¿Y los hábitos mentales dónde están? En la memoria. A la hora de la verdad, fijaos que la memoria no es otra cosa que el residuo que deja una experiencia al pasar. Tú has hecho algo, eso ha dejado un residuo, y si ese residuo está ahí, pues eso es tu memoria, ¿no? Por eso digo muchas veces que cuando yo digo que la escuela no es un parque de atracciones, me estoy refiriendo que no hay suficiente con hacer actividades más o menos amenas para que esa actividad sea una actividad pedagógica de dejar un residuo, y a mi modo de ver un residuo lingüístico, que seas capaz de expresar lo que has aprendido, ¿no? Pues bien, tienes obviamente que utilizar instrumentos, porque utilizar lo que tienes en la memoria, pero para utilizarlo tienes que tenerlo, porque no podemos pensar sobre conocimientos ausentes. ¿No? Es imposible pensar sobre conocimientos ausentes. En fin, lo dejo así, pero que quede claro que a mí no solamente me gustaría tener más memoria, sino que a lo largo de mi vida no he conocido nunca a nadie que le gustase tener menos de la que tiene. A mí también me gustaría tener más. ¿Claro que sí? Sí. Claro, porque conocemos el potencial que tiene uno. Pues efectivamente, claro. Y además, pensad que hay otra cosa que también muy claro. El experto siempre aprende más rápido que el aprendiz. ¿Y cuál es la diferencia entre el experto y el aprendiz? Su memoria. Porque lo que no llevas... Es que a veces se dice, que a mí me pone muy nervioso eso, aprendizajes no memorísticos. Eso es un flatus voci, eso es no decir nada, porque si los aprendizajes no están en la memoria, ¿dónde están? ¿Dónde se conserva un aprendizaje si no es en la memoria? Y a veces te encuentras con auténticos papanatas que ofrecen soluciones milagrosas como si fueran, os lo digo porque me he encontrado pues algunos intentando hacer, es decir, como se sabe esto, pues intentan desarrollar estrategias de crecimiento, de desarrollo de la memoria, pues que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? A la hora de la verdad, mira, y eso creo que a poco que miréis a vuestro alrededor estaréis de acuerdo conmigo. Las grandes personas, los sabios de verdad, los que saben hacer las cosas de verdad, son gente que tienen una característica en común bastante desoladora, y es que trabajan mucho. Pero pensad, no sé si tenéis una abuela cocinillas de aquellas que saben hacer 20.000 recetas, ¿no? Y lo saben hacer todo y lo hacen bien. Son gente que siempre está deseando de aprender. Porque el conocimiento es expansivo. Y entonces se han enterado que su amiga no sé cuántos ha hecho no sé qué. Oye, ¿y esto cómo? ¿Y esto por qué? ¿Y esto pim, pam, pam? El conocimiento es expansivo. Cuanto más sabes, pues más ganas tienes de aprender. Por eso yo le doy la vuelta al argumento de Dewey, que decía, bueno, que el interés es el gran motor del conocimiento, y digo, sí, pero sin olvidar que el conocimiento es un fenomenal motor del interés. Cuando estás interesado, ¿cuántas veces te encuentras? Bueno, esto es una experiencia que todos hemos tenido de una manera o de otra, ¿no? Que te encuentras a personas, o a las abuelas, que se saben 20.000 millones de recetas, saben hacer cualquier cosa y todo les sale riquísimo. Y te dicen, yo es que no servía para estudiar porque no tenía memoria o no tengo memoria.
No, allá donde has desarrollado tu memoria, has encontrado un capital de aprendizaje extraordinario. O gente que en algunos casos, pues sobre todo hombres, que son capaces de acordarse de la alineación del Betis cuando jugó contra el Sevilla en la Liga del 57, y después te dicen, yo no serví para estudiar porque no tengo memoria. ¿Me entendéis? Es decir, la memoria, el conocimiento es un fenomenal motor del aprendizaje. También queríamos saber si cree que las nuevas tecnologías, que con frecuencia se utilizan como un medio para mejorar la productividad y competitividad, sí, deben ser utilizadas en pro de un avance hacia un mundo más equilibrado y justo. Sí, pero el mundo va a seguir para sus direcciones independientemente de mi voluntad. Claro, a mí me gustaría, pues aquello que decía la Constitución de Cádiz al comienzo, todos los españoles son justos y benéficos. Perfecto. Pero después resulta que tú proclamas tus buenas intenciones y el mundo es el que es. Y digo esto porque creo que la escuela está ignorando un elemento muy importante en la formación de los niños, de los alumnos. Y es la educación para el conflicto. No para la resolución de conflictos y para un mundo en el que todos nos queramos mucho, sino cómo convivir en situaciones de conflicto. Porque es lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar situaciones de conflicto en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Algunas las podrás gestionar con recursos de gestión de conflictos, pero otras veces vas a tener que trabajar al lado de un compañero que si no te detesta, pues te desprecia. Y vas a tener que llevarlo, y tú no, será muy bonito que tú vayas con él y le digas, oye, quiero negociar contigo, quiero a ver cómo resolvemos este conflicto, porque el otro igual se puede reír en tu cara. Que las situaciones conflictivas están ahí, y entonces, claro, educamos a nuestros jóvenes en la idea de que tenemos que ser buenos, ¿no? Y tenemos que ser, es cierto, ecologistas, pacifistas, etcétera, 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 etcétera. Pero después, cuando descubren que el mundo no todo el mundo es pacifista, ni todo el mundo es ecologista, ni todo el mundo es bueno, sino que también hay timadores, violentos, agresivos, etcétera, etcétera, pues se te hunden. Se te hunden porque no acaban de entender por qué el mundo no está a la altura de lo que ellos creen que debiera estar. Y no, el mundo no tiene ninguna obligación de estar a la altura de nuestras expectativas. Entonces, por lo tanto, ¿tengamos expectativas altas? Sí, pero sepamos también cómo convivir en un mundo que nunca las va a satisfacer completamente. Las nuevas tecnologías debieran utilizarse en la mejor de las maneras, pero hay relaciones de poder por medio, hay muchísimas cosas por medio, y sobre todo en los países cuando, pues eso, las relaciones de poder entre unos y otros son tan determinantes. No le podrás, difícilmente le puedes pedir a un país a decir, escucha, tu tecnología desarróllala de cara exclusivamente a la medicina, no en las armas, porque se reirán de ti. Y de hecho, con frecuencia estás viendo que es el propio desarrollo armamentístico el que genera tecnologías de otro tipo, ¿no? Pues bueno, lo hemos visto incluso en Internet, ¿no? Por último, queríamos acabar la entrevista preguntándole cuál sería para usted el tipo de escuela más ideal y en qué tanto por cien cree que deberían convivir las nuevas tecnologías con la enseñanza tradicional. A ver, primero, yo no quiero tener una escuela ideal, yo quiero tener una escuela real. Intento por todos los medios, no mirar a la realidad desde el déficit que le marca mi idealidad. Es decir, cuando yo tengo una escuela ideal, pues resulta que todas las escuelas reales me van a defraudar. Entonces, de lo que se trata es de amar la realidad imperfecta. Por eso os decía que la escuela es una causa noble e imperfecta. Que nuestro compromiso para mí moral con la realidad es amar la realidad siendo imperfecta. A veces me encuentro con profesores que me dicen, el problema hoy son las familias, si las familias fueran diferentes, pero es que, a ver, tú quieres trabajar en la enseñanza y en la enseñanza pues te encuentras con las familias que te encuentras.
Tú no puedes decir, oiga, hago un filtro, pues, alguna vez he puesto esta comparación. Es como si los funcionarios de prisiones se quejasen porque solo les llegan delincuentes pues te llega lo que te llega y tú tienes que querer esa realidad. Si no comienzas, si en vez de tener esa pulsión por cambiarlo todo para que esté a la altura de mis expectativas, bajas un poco tu egolatría y dices, no, yo tengo que amar, y tengo que amar a esa familia con la que me va a resultar difícil entenderme, porque ya los veo, ya los veo que enseguida van a defender a su hijo y van a decir que toda la culpa es mía. Yo tengo que decir, tienes que amar, y tienes que amar a ese niño impertinente que está continuamente poniéndote a prueba. Amar la realidad me parece, siendo imperfecta, amar la imperfección de las cosas reales es la clave esencial para poder mejorarlas, porque si no lo que te lleva es a la frustración, al abandono, ¿no? Como esto no se corresponde con expectativas, ¡pua! Vaya escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi escuela en este sentido? La escuela que yo valoraría más, pues la escuela, os lo he dicho antes, que es capaz de aprender de sí misma, que tiene una trayectoria, primero, que tiene una trayectoria. No hace mucho me decía el director de un importante centro y además de gran calidad de Madrid, me decía, oye, que he prohibido a los profesores que innoven. Yo le decía, hombre, tampoco es eso, ¿no? Y me decía, pero es que cada semana me venía uno con una idea nueva y aquí había como una especie de carrera de a ver quién hacía la idea más nueva y no tenemos posibilidad de evaluar nada. Porque en el momento que aparece otro, eso no puede ser, claro, tú tienes que tener una trayectoria, tú tienes que saber muy bien lo siguiente, que el ideario de tu escuela, donde se refleja de verdad, es en la conducta de tus alumnos. No en los papeles que tú tienes ahí, cómo queremos ser. No. Tu escuela vale, tu escuela es lo que tus alumnos manifiestan en su comportamiento. Ese es el reto, cómo modificar esos comportamientos, por eso cuando yo hago evaluaciones externas, que además me gusta mucho hacerlas de los centros, ¿sabéis lo que hago primero? Antes, si yo le digo, mire, pues iré el miércoles tal, pues una semana antes voy allá sin que lo sepa nadie para ver cómo entran y cómo salen. Sí, eso y a veces, claro, y a veces te encuentras que los que llegan los últimos son los profesores corriendo, que llegan, y dices, pues eso es, me interesa mucho cómo están los lavabos también. ¿Por qué? Porque te indica mucho el estado de los lavabos, de cuál es de verdad la importancia que ese centro concede a sus alumnos. Y a veces dices, eso me lo encontré en un centro aquí cerca de donde vivo, que se organizó un escándalo porque un alumno había enviado un SMS refiriéndose a una alumna de una manera bastante grosera, se organizó un escándalo. Pues bien, en las puertas de los lavabos de ese centro hay cosas muchísimo más fuertes, pero nadie ha entrado a verlas, ¿no? Pues, pero hijo mío, no seas tan hipócrita, analiza tu realidad. Otro elemento esencial, los rincones de los patios. Y fijaros que digo esto, que los rincones de los patios, convencido de que los niños necesitan algún ámbito en el que poder hacer sus trastadas sin la supervisión del adulto, Tiene algún ámbito que no todo tiene que estar supervisado al directo. Ya está bien que haya algunos rincones en los que puedan ser ellos, ¿no? Pero tienes que ver, porque si te encuentras pues esos rincones que están llenos de colillas, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues bien, hay que saber aprender de tu propia experiencia y, por supuesto, fijaros que hay un estudio muy interesante que se realizó en el País Vasco y se ha hecho después en otros sitios, en los que vemos que sea el medio social en el que está situada una escuela, hay escuelas que tienen unos resultados muy por encima de las expectativas que podríamos tener sobre ellas y escuelas que tienen unos resultados muy por debajo. Pero sea el que sea el medio social, podríamos decir, para que me entendáis, lo siguiente: si el resultado de una escuela dependiera solo de factores socioeconómicos, entonces podríamos decir, si este niño va a esta escuela, como esa escuela está en un medio socioeconómico tal, en matemáticas tendrá un resultado de 3. Eso no lo podemos decir.
porque las cosas, aunque estén muy determinadas, pues resulta que nunca están tan determinadas. Pero entonces, imaginaros que hacemos esta hipótesis, y entonces nos saldría una línea de este tipo. Aquí estarían las escuelas en los medios más pobres, lo que yo llamo medios sustractivos, y aquí estarían las escuelas en los medios culturalmente más ricos, las que decimos medios, o las que llamo medios aditivos. Entonces, ¿qué pasa? Que sea el que sea el medio, te encuentras escuelas rindiendo muy por encima de lo esperado y muy por debajo de lo esperado. Entonces, el reto es conocer muy bien las escuelas que son altamente eficientes y qué tienen en común. Yo, por eso, para mí, la mejor escuela es la que, como institución, tiene ganas de aprender. Porque es una contradicción enorme intentar decir, tenemos que motivar a los alumnos para que aprendan, o tenemos que crear situaciones de aprendizaje, tenemos y que la escuela no se aplique eso a sí misma. ¿Ah? La escuela es en sí misma una institución que necesita estar siempre aprendiendo, y para estar siempre aprendiendo pues tienes que ser ambicioso, tienes que ver, pues tener una trayectoria, saber hacia dónde vas y a partir de ahí ir aplicando. Pero sé que ninguna escuela va a tener éxito con todos sus alumnos. Ninguna escuela va a tener, de la misma manera que ningún médico sana a todos sus pacientes. A veces no sabes cómo tratar un problema. Y no lo sabes, y eso será todo lo frustrante que quieras, pero no lo sabes. Y a veces pues te encuentras en situaciones ni sabes cómo tratar el problema que tienes con un niño, ni sabes cómo tratar a esa familia. Y a veces hay familias muy cargantes, vamos a decir las cosas como son, muy, muy cargantes, que a la mínima te vienen, oye, que me ha llegado mi niño con un arañazo en la rodilla, a ver si lo vigiláis mejor. Pero por favor, que es un niño que corre, que tal. No, pero ha llegado no sé cuántos, o que me ha dicho que no sé quién le ha quitado la goma. Señora, pues señor, tampoco es un drama, vale, a no ser que sea un objeto con un valor sentimental extraordinario, pues y además, yo a veces hablo de que la calidad de una escuela se mide sobre todo en la manera de sobrellevar lo que denomino las microurgencias. Todos esos pequeños problemas que van apareciendo continuamente en la vida del docente. Y que son, si no has trabajado en la enseñanza, no tienes ni idea de lo que es la enseñanza. Eso de estar con una clase, pues que tienes, me da igual, tienes 20 alumnos, pero de esos 20 alumnos cada uno es un mundo. Y entonces se te dice, hey, que quiero ir al váter, el otro, y eso tú les dices, mirad, hoy vamos a ver qué es lo que pasó en la India cuando no sé qué, y entonces te levanta uno la mano y te dice, mi abuelo tiene un gallo de no sé qué. Bien, sí, bueno, pero no estamos hablando de esto, de este momento. Y entonces sigues para adelante y ves que los de atrás están tranquilos, y entonces te viene el director diciendo que ese papel que tenías que haber hecho lo tienes que repetir, y entonces el compañero de al lado te dice, oye, la ficha aquella que habíamos hecho, es decir, estás atendiendo continuamente a una gran cantidad de demandas que ninguna por sí misma es grande, de ninguna por sí misma te vuelve loco, pero estás ahí cargado de demandas, todas. Por eso sabe tan rico el cortado de la hora del patio, si puedes estar un rato. Ahora me alejo un poco, ¿no? Porque necesitas eso, respirar, ¿no? Entonces, pues, todas esas microurgencias a las que no puedes decir que no. El niño que te dice que se ha hecho así, se ha arañado él mismo y que te viene ahí, pues es un drama, no le puedes decir, anda por ahí. No, tienes que decir, sí, pobrecito, pero no te preocupes. Todas esas microurgencias acaban generando a lo largo del día esa situación de cansancio que tienes al salir de la escuela, que si no la has experimentado no tienes ni idea de lo que es. Sobre todo que va acompañado de una sensación de cansancio sin tener claro qué es lo que has construido. El albañil, cuando termina su jornada, mira su obra hecha y dice, hombre, mira, pues hemos levantado ese piso, hemos hecho tal, hemos hecho cual. Tú terminas el trimestre y en realidad, ¿qué has hecho? Tienes la sensación de que se ha pasado todo y te gustaría ver, ¿no?, cuál ha sido el crecimiento de tus alumnos. Y además, eso que crees que ha estado asimilado bien, a la semana siguiente lo preguntas y ya no se acuerda nadie. Pero ¿qué? Es
una actividad que necesitas de verdad conocer el oficio y necesitas una cierta fortaleza contra la frustración. Porque, bueno, ni somos superhéroes para sobrellevar todas esas microurgencias que te dejan tan agotado a lo largo del día, ni eres capaz de resolver todos los problemas que tienes. Y eso es así, es decir, el profesor o el maestro que no sepa convivir con la frustración, que sepa que va a vivir un infierno. Que va a vivir un infierno, ¿no? Y eso te lleva, pues de la misma manera que el médico no puede llevarse a su casa todos los problemas con los que ha estado tratando en su consulta, pues nosotros no podemos llevarnos a casa, pero tendemos a llevarnos todo. Porque además el médico pues termina y se va a casa y nosotros nos llevamos los ejercicios a casa y tal, y entonces vuelves a recordar. Ahora, permitidme que acabe con un mensaje optimista. Es una institución imperfecta, pero noble, muy noble, de las más nobles que hay en la sociedad. Pues hasta aquí la entrevista. Pues encantado de haber colaborado y espero que os haya servido de algo. Muchísimas ¿De acuerdo? Esperamos que se haya sentido cómodo y volverle a agradecer su atención y su colaboración. Gracias a vosotras por vuestro interés hacia mí. Hasta Gracias. siempre. Hasta siempre, Gregorio. Siempre.